compadeciendo ante el gran trono blanco. Mateo capítulo 22, 31 al 32 dice: Pero respecto a las resurrecciones de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Jesús el Señor, ante los saduceos que no creían en la resurrección, ni en espíritus, ni en ángeles, les confronta con la verdad de sus destinos. Porque creyendo estar al servicio de Dios, el Dios viviente, estaban a la verdad de los muertos. Muertos, necros, gente que ya no está viva, centrándose en su sustancia inmaterial. Persona viva, una persona que está viva, a veces colectiva, personas vivas. Por lo tanto, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, no era su Dios. En el pasaje también se nota que Dios no habla de ellos en tiempo pasado, sino como que si existiesen Abraham, Isaac y Jacob. Dice: yo soy, tiempo presente, eterno. No dice yo era o yo fui del pasado. Dios prefiere revelar que los que son de Él no están muertos, pero vivos. Los que se presentarán delante de Él, ante el trono blanco, son los muertos. El lugar de los muertos aparece personificado en el relato, el Hades. En un lenguaje figurado, se hace referencia a la sepultura de los muertos en general. En primer lugar, menciona el mar, en el sentido de que los que murieron en él tienen una sepultura distinta a quienes murieron enterrados. O puede también referirse a que los que murieron en el diluvio, pues todos murieron ahogados. También puede ser parte de lo que Dios ha dicho: polvo eres y polvo volverás. Si estás en el mar y te mueres en el mar, tal vez la posibilidad de volverse a polvo no es existente. De la misma manera, la muerte y el mismo Hades entregan sus muertos. Muerte, factanos, evento, es el evento de morir o dejar de vida, de vivir. Tumba, Hades, Hadís. La tumba, entendida como la ubicación que mantiene prisionero el cuerpo humano, o en este caso prisiones de las almas de los que mueren en la muerte. Ambos términos expresan la realidad de morir y la condición a la que acceden los perdidos después de la muerte física. Separación del alma y el espíritu del cuerpo en ausencia de Dios permanentemente. Los carceleros tendrán que entregar sus muertos. Expresión literaria usada para indicar que no hubo ningún muerto que no compareciese delante del gran trono blanco. También una indicación de que no habrá más utilidad para la muerte y para el Hades. No habrá muerte después del gran trono blanco, segunda muerte. No habrá muerte para nadie más en el estado eterno de los glorificados. O sea, tanto el Hades como la muerte no tienen ni tendrán más utilidad en todo el resto de la historia de Dios y de su creación. Buenas noticias. El Hades, traducido impropiamente por algunos como infierno o sepulcro, es realmente la morada de las almas en el estado intermedio entre el estado presente y el estado eterno. Está el estado intermedio entre la muerte física y el destino eterno, usado en ocasiones incluso en el Apocalipsis como sinónimo de tumba. Apocalipsis capítulo 6 versículo 8. El Hades expresa más bien un estado de separación definitiva de Dios, en donde no hay acceso a Dios, a lo divino o a la luz de Dios nunca más, que un determinado lugar señalable, aunque hemos discutido de que la Biblia indica de que posiblemente hay un lugar físico
para almacenar o cautivar a estas almas o estos espíritus para hasta el día del juicio. Cuando Juan dice que el mar, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, está refiriéndose a la resurrección de todos los que han muerto, no importando en qué forma, compadecerán ante el tribunal de Dios, aunque no se afirma explícitamente. No debe de entenderse que las almas de quienes murieron en el mar se desintegraron o se lo comieron los peces o que permanecieron en él hasta el día del juicio, ¿verdad? Sino que quiere decir que todos los muertos en todas las formas, ahogados o no, todos, absolutamente todos, son llamados a juicio y que ninguno puede evitar compadecer delante de Dios. Los lugares más inaccesibles entregarán los muertos que haya en ellos. Para el momento supremo, el encuentro final y definitivo con Dios, quienes no le han tenido en cuenta en su vida y han vivido en rebelión en contra de Dios, tendrán que presentarse ante Él para recibir la sentencia que es justa conforme a sus hechos. Los carceleros, el Hades, la muerte y el mar tuvieron que entregar sus muertos. El juez sentado en el trono tiene la autoridad suprema sobre la muerte y el Hades y el mar. Apocalipsis capítulo 1, 18. Inmediatamente a la comparecencia se producirá el juicio y fueron juzgados cada uno según sus obras. El juicio se establece sobre la base de las obras, es decir, de los hechos que prueban la condición de cada uno de los juzgados. Ningún hombre sin Cristo obra en dirección o en beneficio de los demás sin un motivo alterno, tal vez oculto ante los ojos de los demás. Oh, qué bueno es, donó todo su dinero, pero ¿para qué lo donó? Para que su nombre fuese reconocido, tal vez. Para que su nombre fuera escrito en la historia, tal vez. Para sentirse bien acerca de lo que ha hecho, tal vez. Quien no acepta las gracias queda inexorablemente bajo el juicio de Dios. En relación con sus propias obras no son suficientes para salvarlo. Solamente Cristo Jesús es el único que puede salvarnos. No se trata de buscar lo positivo o lo negativo que haya hecho cada persona. Esto es criterio de los hombres. Oh, qué bueno era, hacía muchas buenas obras. Oh, qué malo era, cada rato andaba robando, matando o violando el derecho de los demás. En realidad, de que ninguna obra humana podrá cancelar la duda del pecado inherente y operativo que está en el hombre. Es evidente que salvo la gracia en aplicación de la obra redentora de la cruz, nada puede cancelar la sentencia sobre el pecado. Dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Solo el regalo de la gracia, la misericordia, el don de Dios de vida, es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 6, 23. El inconverso, aquel que no se ha convertido a Dios, que no ha retornado a Dios, que se ha arrepentido a Cristo Jesús, muere en sus delitos y pecados, pasa a ser encarcelado para después comparecer al juicio para condenación, cuyo grado será determinado por sus obras. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom.